Arde el Caribe. Cuba y su ejército se levantan contra Trump y exigen la devolución de Guantánamo. El ejército cubano, que ha visto cómo por más de un siglo se ha normalizado la ocupación ilegal de este territorio por parte de Estados Unidos, ha intensificado sus reclamos. Simbólicamente lo ha hecho saber desde una de las plataformas alineadas con Trump, X. Un tsunami caribeño es a lo que se enfrenta el mandatario gringo. Cuba está furiosa por la decisión de Trump de enviar a inmigrantes no documentados a la base militar de Guantánamo y, por supuesto, es momento de rendir cuentas. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. Ejército cubano exige la devolución de Guantánamo. El Caribe, esa joya de la naturaleza bañada por las aguas del Mar Caribe, ha sido testigo de tensiones geopolíticas que definen su historia reciente. En este rincón del mundo se encuentra uno de los territorios más disputados de la historia contemporánea, Guantánamo, un enclave cubano que ha estado bajo ocupación estadounidense durante más de un siglo. En este contexto, Cuba ha intensificado sus demandas por la devolución de este territorio, señalando que la ocupación estadounidense es una violación flagrante de su soberanía. El ejército cubano ha lanzado una contundente reclamación: la devolución de Guantánamo. La decisión de la administración Trump de trasladar a inmigrantes no documentados a la base militar de Guantánamo y convertirla en un centro de detención masivo para hasta 30.000 personas ha sido condenado por el Ministerio de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. En un comunicado emitido a través de su cuenta de X, el MINFAR recordó que los territorios de la base de Guantánamo fueron ilegalmente ocupados por Estados Unidos y que Cuba ha solicitado en repetidas ocasiones la devolución de este enclave. La presencia militar estadounidense en Guantánamo no es un fenómeno reciente, sino que tiene raíces que se remontan a principios del siglo XX, cuando Cuba, aún bajo la tutela de Estados Unidos tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, fue forzada a ceder la soberanía de la bahía de Guantánamo en un acuerdo que muchos consideran como un acto de imposición. La historia de Guantánamo como base militar estadounidense comenzó en 1903, con la firma del Tratado de Paz entre Cuba y Estados Unidos. Este tratado permitió a Estados Unidos tomar posesión de la bahía de Guantánamo a cambio de una renta anual simbólica. La cesión fue presentada como una concesión amistosa, pero en realidad se trataba de un acuerdo que otorgaba a Estados Unidos un control efectivo y perpetuo sobre el territorio. Durante más de un siglo, Cuba ha luchado por recuperar lo que considera una porción esencial de su territorio, mientras que Estados Unidos ha mantenido una presencia militar constante, justificando su presencia como una medida de seguridad nacional. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha sido firme en sus declaraciones sobre el tema, denunciando enérgicamente que Estados Unidos ha robado a Cuba un pedazo de tierra que le pertenece y que ha ocupado ilegalmente durante más de un siglo. En sus intervenciones públicas, Díaz-Canel ha recordado que la base de Guantánamo se ha convertido en un símbolo de opresión y el abuso de poder por parte de Estados Unidos. La situación se ha vuelto aún más delicada con la reciente decisión de la administración Trump de utilizar Guantánamo como un centro de detención para inmigrantes no documentados. La retórica utilizada por Trump al referirse a estos inmigrantes, muchos de los cuales provienen de América Latina, ha sido descrita por Cuba como una forma de demonizar a las víctimas de las políticas expoliadoras del propio gobierno estadounidense.
El gobierno cubano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha condenado enérgicamente las políticas migratorias de Estados Unidos y ha expresado su solidaridad con los inmigrantes detenidos en la base de Guantánamo. Según la administración cubana, estos inmigrantes son, en muchos casos, víctimas de las mismas políticas imperialistas que han llevado a la pobreza y a la desestabilización en muchas regiones de América Latina. La administración Trump, en su intento por contener la inmigración, ha recurrido a la estrategia de detener a los inmigrantes en Guantánamo, lo que para Cuba representa una violación aún más flagrante de la soberanía de la isla. Este nuevo capítulo de la historia de Guantánamo ha hecho que el foco internacional se vuelva nuevamente sobre esta base militar. El traslado de migrantes a la prisión de Guantánamo ha generado una fuerte condena de organizaciones internacionales de derechos humanos que han calificado esta práctica como una violación de los derechos fundamentales de las personas detenidas. La situación en Guantánamo se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Con Cuba en el centro de esta batalla diplomática, el ejército cubano, en su más reciente pronunciamiento, ha insistido en que Guantánamo es un territorio cubano y que su devolución es una cuestión de justicia histórica. Para Cuba, la recuperación de Guantánamo es una cuestión de dignidad nacional. Un paso necesario para cerrar una de las heridas más profundas de su historia contemporánea. La base de Guantánamo representa en muchos sentidos la herida abierta de una Cuba que ha luchado por su independencia y soberanía durante más de un siglo. Desde la Revolución Cubana de 1959, Cuba ha mantenido una postura firme en su rechazo a la ocupación estadounidense de Guantánamo. Y esta última decisión de la administración Trump solo ha servido para intensificar la lucha por la devolución del territorio. Es importante destacar que más allá de la cuestión de la ocupación militar de Guantánamo, el territorio también tiene un importante valor estratégico para Estados Unidos. La ubicación de la base en la costa sur de Cuba le otorga a Estados Unidos un control estratégico sobre el Mar Caribe, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. A lo largo de la historia, Guantánamo ha sido utilizado como un centro de espionaje y vigilancia, y durante la Guerra Fría la base fue un punto clave en la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El tema de Guantánamo ha sido durante mucho tiempo un punto álgido en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A lo largo de las décadas, Cuba ha buscado recuperar el control sobre este territorio, mientras que Estados Unidos ha mantenido su presencia en la base bajo diversas justificaciones. Con el regreso de la administración republicana bajo el liderazgo de Donald Trump, las tensiones han vuelto a aumentar. Y la situación de los inmigrantes detenidos en Guantánamo ha añadido un nuevo capítulo a este conflicto histórico. El ejército cubano, respaldado por una gran parte de población, ha insistido en que la devolución de Guantánamo es una demanda legítima que debe ser atendida por Estados Unidos. Para Cuba, la base de Guantánamo es un símbolo de la injusticia histórica, un vestigio de la época colonial que debe ser erradicado. A medida que la situación en Guantánamo continúa desarrollándose, la presión sobre Estados Unidos se va incrementando y las tensiones entre ambas naciones parecen estar lejos de resolverse. Mientras tanto, Cuba sigue firme en su demanda de devolución de Guantánamo, un reclamo que se ha convertido en un símbolo de resistencia del pueblo cubano frente al imperialismo y la ocupación extranjera. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.